Muy bien. De nuevo, hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Daniel y debemos de saber que los capítulos desde 10 al 12 forman una unidad en cuanto a su mensaje. Les decía que en el capítulo 10 Daniel fue preparado para recibir la profecía y los capítulos 11 y 12 tienen que ver con el contenido de esa profecía en las que se anuncia las aflicciones por las que tendría que pasar el pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Y les decía que incluso en el último tiempo. Y eso es una prueba más de que este tiempo será para el pueblo de Israel. Les decía que la iglesia no está en escena. Ahorita la iglesia, estamos en el periodo de la gracia y la iglesia es, por llamarle así, está en escena, es el actor principal. La iglesia no estará en este tiempo porque la iglesia ha sido arrebatada. Y quiero que vean el capítulo 12, versículo 1, y que recordemos esto, el contexto. Estas letritas en negro que tenemos en la Biblia no son inspiradas, incluso ni siquiera los números. Sí, era toda una unión, pero no hay un cambio de contexto. En el capítulo 11 al final estábamos hablando acerca del anticristo. Entonces vean Daniel 12:1, dice así la escritura: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Les decía que en contexto nos está hablando del tiempo del fin, donde en versículos anteriores se nos habló del actuar del anticristo. Es una referencia a la última semana que quedó pendiente de las 70 semanas. Recuerden que se pausaron, estas 70 semanas se pausaron con la muerte del Mesías en la semana 69. Eso lo vimos en el capítulo 9. Y que la semana 70 comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, nos dice el versículo que leíamos, Daniel 12:1, que será tiempo de angustia, y yo no sé si leíste las palabras, tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta ese entonces. El Señor Jesucristo, en referencia a este tiempo, lo dijo así. Quiero que vean el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, ¿quieren ver lo que dice? Versículos, Mateo capítulo 24, versículo 19 al 22. Fíjense lo que dice, y está hablando precisamente del mismo contexto. Dice: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debemos entender algo muy importante. ¿A quién le escribe Mateo? A los judíos. Mateo dirige su evangelio a los judíos. Y algo que también debemos entender acerca del cumplimiento de esta profecía es que estas pueden tener su cumplimiento en diferentes momentos a lo largo de los años. Por ejemplo, las palabras del Señor Jesucristo aquí en Mateo pueden tener un cumplimiento también cuando en el año 70 Jerusalén fue destruida y muchos judíos murieron y otros fueron llevados cautivos y dispersos entre las naciones hasta que regresaron en el año 1948 a su tierra. Pero en el contexto está hablando de el tiempo por el que pasarán esta semana que quedó pendiente, este tiempo del fin. Ahora, encontramos en este versículo palabras de ánimo. Fíjate lo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, ¿recuerdan esta palabrita pero? ¿Es un qué? Es un adversativo, eso lo vimos un domingo. Pero
en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿A quién le está hablando aquí? La profecía se la está dando aquí a Daniel. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? Los judíos, ¿no? El pueblo de Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Lo primero es que estas palabras de ánimo hacen una referencia a que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro. Y lo primero es que como será un tiempo en el que las huestes de Satanás actuarán, también se levantará Miguel de parte de los hijos de Israel. Y es que nosotros, hermanos, escuchen esto, nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, no podemos ver un mundo espiritual que está a nuestro alrededor, pero en cierta manera debemos de entender lo que dice Efesios 6:11. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, vean lo que dice ese pasaje. Efesios 6, versículo 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí lo que dice 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Que anda como león rugiente. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué se levanta Miguel? Miguel lo encontramos en las Escrituras. El arcángel Miguel siempre lo encontramos en las Escrituras como defensor del pueblo de Israel, como guarda del pueblo de Israel. Por eso hace esta referencia. Y les decía que no vemos el mundo espiritual que hay a nuestro alrededor, pero se libran batallas donde claramente el mundo espiritual tiene repercusiones en este mundo. Es por ello que es por ello que vemos en Apocalipsis que suceden cosas insólitas en ese tiempo y también vemos una acción directa de los ángeles, cosa que ahora les está prohibido. Ahí en Primera de Pedro, quiero que vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y aquí está hablando acerca de los profetas que profetizaron acerca de la gracia. ¿A qué se está refiriendo? Al regalo de Dios que iba a ser el evangelio para nosotros. Dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Punto y coma. Cosas, ¿qué cosas? Predicar el evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan predicar el evangelio. Ellos sí lo harían, ellos no tendrían pena, ellos vivirían para eso. Ellos a todo el mundo compartirían el evangelio. Lo harían bien, porque ellos están para obedecer a Dios y para honrar a Dios, para darle honra a su nombre. Y es por ello que vemos que en este tiempo va a ser una participación muy importante acerca de los ángeles, precisamente porque el mundo va a estar sumergido. Las huestes de maldad van a estar en todo su apogeo. Y quiero que vean un ejemplo, Apocalipsis 14. ¿Quieren ver Apocalipsis 14, versículo 6 y 7? Esto sucede en ese tiempo. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces lo que dice acá en Pedro, que no les es permitido a los ángeles, porque quien debe de decirlo son los redimidos de Jehová, somos nosotros, la iglesia somos los que debemos de predicar. A ella le dio la gran comisión. Aquí vemos a un ángel. Ya la iglesia ha sido arrebatada y en este tiempo vemos a un ángel predicando el evangelio. Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Es interesante esto, hermanos. Ahora nos dice que en aquel tiempo, regresando a Daniel, serán libertados. Y esto puede ser una referencia a lo que nos dicen varios pasajes. Y esto lo encontramos ahí. ¿Cuándo van a ser libertados los judíos, el pueblo de Israel?
Van a ser perseguidos. Justo a la mitad de la semana, cuando el anticristo revele lo que es realmente y viole ese pacto de paz, ellos se van a dar cuenta de que no es el Mesías. Y entonces van a ser perseguidos por el anticristo. Y va a ser va a ser un tiempo tremendo de persecución y aflicción para ellos. Va a ser tremendo. ¿Cuándo van a ser libertados? Cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida venga con las huestes, que somos nosotros la iglesia, y se realice esa batalla que está descrita ahí en Apocalipsis 19, del 11 al 19. Esa batalla será contra el pueblo de Israel. Se van a juntar todas las naciones, el anticristo y la bestia y el mismo Satanás, para pelear contra Israel, pero van a ser libertados por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere y ha querido destruir la simiente, la descendencia de Abraham, e impedir que el Señor Jesucristo reine y se cumpla la palabra de Dios. Satanás, aunque no toda, él conoce la Biblia, él conoce la palabra de Dios y está en contra de ella. Por eso hace esfuerzos para distraernos y tiene engañada a las personas. Dice que tienen un velo puesto. Dice, si tiene un velo es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Dice 2 Corintios capítulo 4. Ahora, algo muy importante es también que luego nos dice que serán libertados, regresando a Daniel 12:1, la última parte del versículo, dice, será libertado tu pueblo. Y luego escuchen lo que dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro será este? Bueno, vamos a ver Apocalipsis 20. Hay muchos pasajes que nos hablan, pero vamos a ver qué libro es este. Apocalipsis 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice Apocalipsis, vean el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque tanto, y eso lo he repetido muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación es por medio de la fe. En aquel que vendría, Antiguo Testamento, y en aquel que vino, Nuevo Testamento. Y esto lo dice de manera clara Romanos 3. ¿Quieren ver Romanos 3? Estamos en igualdad de condiciones. Y cuando alguien cree o creyó, refiriéndome al Antiguo Testamento, era inscrito en el libro de la vida. Dice Romanos 3, vamos a ver un ejemplo. El versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. No es cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Ojo, el 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes somos estos? Los gentiles. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Vean lo que dice Éxodo capítulo 32. ¿Quieres ver Éxodo? Mira la referencia al libro de la vida. Éxodo. Y esto es cuando el pueblo de Israel hacen el becerro de oro. Y mira lo que dice, y Moisés baja muy enojado, se enoja con el pueblo. Y mira Éxodo 32, 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué fue lo que hicieron? El becerro de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no,
Ráeme ahora del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Al que peque contra mí. ¿Ven? Ahí hay una referencia a este libro también. Lucas 10:20 dice, este pasaje es cuando los discípulos tienen una campaña de evangelismo y vienen con Jesús a dar un reporte y dicen, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor Jesús les dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Filipenses 4:3, vamos a ver qué nos dice. Filipenses 4:3, miren lo que dice. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quién tiene ese libro? Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son estos? Entonces, en este caso, los escritos en el libro es una referencia a los auténticos creyentes del pueblo de Israel. Porque dice Romanos 9 del 6 al 8, dice, no todos los que dicen ser judíos lo son, nada más de nombre. También podríamos pensar, ¿no? No todos los que dicen ser cristianos, nada más porque digan cristianos son cristianos. No es así. Vean Romanos 9, 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vean, no porque digan yo soy judío, ya realmente es un judío, no es así. Ahora regresemos a Daniel, vamos a Daniel capítulo 12, pero vamos a ver ahora el versículo, Daniel 12, versículo 2 y 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Sí? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay varias cosas que debemos explicar en estos versículos. Primero, dice, muchos de los que duermen. Esto lo enseñé en octubre, creo. La muerte es un sueño. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento a que la muerte es como un sueño. Ahí en Mateo 9:24, quiero que vean ese pasaje. Mateo 9:24, miren lo que dice. Mateo 9:24 dice, y esto es cuando el Señor Jesús pues vuelve a la vida a la hija de Jairo. Dice, les dijo, apartaos. El Señor Jesús llega a la casa de Jairo y ya estaban con cánticos y quién sabe qué, porque ya la niña había muerto. Y ya tenían también plandideras, que eran estas profesionales que iban a llorar a los entierros, a los muertos, ¿no? El 24 les dijo, en el 24, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. También en Juan 11:11, ¿quieren ver? Juan 11:11, y este pasaje es cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús. Y Juan 11:11, miren lo que dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Ya sabían ellos que Lázaro estaba enfermo, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ven? La muerte es como un sueño. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 17, dice, porque no quiero pero acerca de los que duermen, no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto.
Y aquí le está diciendo el Señor, por medio de Pablo a los creyentes, oigan, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios a los que durmieron en Él. Por esto os decimos en palabra del Señor, que los que durmieron no precederán, ni los que estén vivos precederán a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo, los que hayan dormido, los que hayan muerto en Cristo, dice, resucitarán, y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice que seremos transformados, seremos arrebatados con el Señor, y dice que así estaremos siempre en las nubes. Ahora, en referencia a los judíos, muchos judíos fieles perderán sus vidas durante el tiempo de la tribulación, pero ninguno de ellos se perderá la promesa de disfrutar del reino de Cristo en la tierra. Y esto es lo que dice Apocalipsis 24. Vean lo que dice. Apocalipsis 24. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Pausa. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es importante decirlo porque, para empezar, ¿cómo van a morir aquellos que quieran ser fieles a Jesucristo en ese periodo de tiempo? Ahí dice, ¿van a ser qué? Decapitados. Se va a pagar con la vida la fe. Hoy no tiene consecuencias. Bueno, sí, porque eres condenado, pero no hay consecuencias físicas si crees o no crees. Pero en ese tiempo, dice, vi las almas de los decapitados. Es interesante esto. Ahora, esto es lo que nos dice Daniel 12:2. Dice, los creyentes vivirán y entrarán al milenio, sus cuerpos serán despertados, incorruptibles, para vida eterna, y los otros muertos serán despertados después del milenio, pero para confusión, vergüenza y perdición, pues serán condenados en el lago de fuego. Esto es lo que nos dice Daniel 12:2. Ahora el 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esos entendidos, ¿quiénes son? Son los salvos, tal como explicó el Señor Jesucristo en Mateo 13:43. Vean lo que dice. ¿Quiénes son los entendidos? Son los salvos. Mateo 13:43. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 13:43. Dice así. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados ¿en qué? En la sangre del Cordero. Pero fijémonos en la bendición especial de aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Dice, y los que enseñan, regresando a Daniel 12:3, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quizás ahora no seamos muy apreciados los que enseñamos la palabra de Dios, y mucho menos durante el tiempo del fin. Pero después de la resurrección, dice la Escritura, que serán como las estrellas, aquellos que enseñan la palabra de Dios, dice que serán como las estrellas a perpetua eternidad. Y es que es tan importante el guiar a otros al camino de la verdad y la justicia, arrebatarlos del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, y en contexto hacerles ver el engaño del anticristo y el falso profeta en ese tiempo del fin, que hay una bendición especial para estos, porque tiene que ver con la voluntad de Dios, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y así cumplan el propósito de la vida. Hay un premio especial para estos. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. ¿Cuál es mi corona? Gloria y gozo del que me gloríe en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a los tesalonicenses, ¿no lo sois todos vosotros? Ustedes que fueron ganados por mi predicación. Dice, lo sois vosotros,
Por eso, estas son las cosas por las que realmente nos van a dar premios muy especiales cuando ganemos almas. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel se le dice cerrar y sellar el libro, hechos que tienen como objeto preservar el libro, autentificarlo o asegurarlo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin, con el propósito de que pudiera ayudar a los que están vivos en la gran tribulación. Ahora, en contraste con esta profecía, con este versículo 4, Apocalipsis 22:10, ¿qué nos dice? Fíjense, y tiene mucha relación Apocalipsis con el libro de Daniel, pero aquí se le dice: cierra, sella hasta el tiempo del fin. Y sin embargo en Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, no las selles, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ahora se nos dice en el versículo 4, no sé si viste la parte final, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Como la referencia es en contexto a los últimos tiempos, podemos ver el cumplimiento de esta palabra en nuestros días, en esta generación. ¿Quiénes son estos que corren de aquí para allá? Pues se puede referir a la actividad frenética de los hombres perdidos del tiempo que estamos viviendo, de los últimos tiempos. Hoy dice un eslogan por ahí: disfruta la vida, viaja. Y claro, no es malo el que viajemos, el que disfrutemos, porque debemos de disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿no? Qué bueno que tengamos la posibilidad de disfrutar de vacaciones, pero el problema es que estos hombres lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un vacío en ellos que nada lo puede llenar. Y esto será, dicen, esto será lo que te vas a llevar. Y hoy, como nunca en ningún tiempo, ha sido tan fácil viajar de un lado a otro y tan barato. Y los hombres lo hacen en esa búsqueda de llenar ese vacío o esa ausencia de Dios en sus vidas. Lo único que necesita el hombre y puede completarlo, llenarlo, es Cristo. Pero ¿sabes qué? Los hombres no entienden. Y los hombres siguen los preceptos del príncipe de la potestad del aire. Ahora nos dice, y la ciencia aumentará. Somos la generación testigo de los mayores avances tecnológicos. En un periodo de 50 años, la ciencia ha dado un salto que yo no encuentro calificativo. Somos la generación que ha logrado acumular cantidades enormes de información y conocimientos. Pero por lo mismo, hay una línea muy delgada entre la verdad y la mentira. Y a pesar del conocimiento y el fácil acceso que hay a él, el hombre desconoce por completo la sabiduría de Dios. Y tratando de entender este tiempo y el momento al que se enfrentarán en el final de los tiempos, buscarán una explicación, pero ¿saben qué? No saben dónde encontrarla. Y ahí precisamente va a aparecer el anticristo con respuestas mentirosas. Eso es importante que lo conozcamos. Versículos 5 al 7. Vean lo que dice Daniel 12 del 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es interesante lo que dice, está cargado de mucho contenido doctrinal y profético este versículo.
Daniel nos dice que estaban otros dos varones vestidos de lino, uno de un lado y el otro del otro lado del río. Y uno le preguntó a otro que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo serán estas maravillas? Daniel no entendió esto. Debemos recordar el contexto. Se nos está hablando de la 70ª semana de Daniel, estos 7 años pendientes en los que Dios tratará con el pueblo de Israel. Por ello el varón en el versículo 7, levantando su diestra y su siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, diciendo que este tiempo de angustia sería por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 42 meses, 3 años y medio. La misma medida de tiempo que se nos dijo allá en Daniel 9:27 y que también nos dice Apocalipsis 13:5. Esta es la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, los últimos 3 años y medio de tribulación para Israel. Entonces se le dice a Daniel, ¿cuánto duraría este tiempo? No cuándo sucederían estas cosas. Pero ¿sí se dieron cuenta? Que este varón primero responde a cuánto duraría ese tiempo, no cuándo sucederían. Ahora, en el versículo 7, el varón responde al tiempo de cuándo, no cuánto, sino cuándo sucederían estas maravillas. Vean el 7 porque es muy importante, la última parte. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué significa dispersión? ¿A cuál dispersión se refiere? No puede ser a la de Babilonia, porque ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio. El pueblo de Israel ya había regresado a su tierra, y aunque pasaron por muchas tribulaciones y guerra que hemos estudiado, estaban en su tierra. Bajo los imperios medo-persa, griegos y romanos. Lo que nos dice este versículo es una referencia a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, tal como lo dijo el Señor. Quiero que vean Lucas 21:5. ¿Quieren ver Lucas 21:5? Lucas 21:5. ¿Pueden hacer eso después, por favor? Lucas 21:5 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿A qué se está refiriendo? Al templo que decían los discípulos, mira estas hermosas piedras y demás. Ahora mira el 24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿A qué se está refiriendo ahí? Se está refiriendo precisamente al año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó completamente a Jerusalén. Israel, escucha esto, porque dice que este tiempo se cumpliría, estas maravillas se cumplirían, otra vez leo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿quién es el pueblo santo? Todas estas cosas sucederán. Escucha, Israel regresó de la dispersión contra todo pronóstico, lo que ningún pueblo ha hecho en la historia humana. Israel regresó a su tierra el 15 de mayo de 1948. Es decir, que ya se cumplió esto, ¿verdad? Y hay otras pistas que encontramos en contextos para el cumplimiento de esta profecía. Vean lo que dice Mateo 24. Y no intento ponerle una fecha, pero nosotros podemos entender, porque hemos visto ante nuestros ojos cómo se cumplen y se han cumplido estas cosas. Y Mateo 24, del 32 al 34, mira lo que dice. Dice, de cierto os digo, y es el mismo contexto de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida. Son palabras de Jesús. De cierto os digo que no pasará, no, voy a leer desde el 32, perdón.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera en la Biblia? ¿Quién se compara con una higuera? A Israel. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué tenía que suceder para que se cumplieran estas maravillas que preguntó el varón al otro varón que estaba en las aguas del río? La dispersión. Cuando terminara la dispersión, Israel por 2000 años estuvo disperso por todas las naciones. Y en el año 48, contra todo pronóstico, contra quién sabe cuántas sanciones de la ONU y quién sabe qué, se constituyó como nación, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios. Y luego dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ahí les pasaba un video y es lo que dice el salmista, ¿no? ¿De cuántos años es una generación, según la Biblia? 70, 80 en los más robustos. Pues no intentemos ponerle una fecha, porque eso no lo sabe nadie, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Pero saca la cuenta del 48 en adelante. ¿Por qué decimos que Jesucristo está muy cerca? Puede ocurrir en cualquier momento. La higuera es Israel y como nunca ha reverdecido. Israel es una referencia al mundo entero. Una referencia. Daniel, ya para terminar, del 8 al 13. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. La pregunta es, ¿entendemos el tiempo que estamos viviendo? ¿Entendemos el tiempo que estamos viviendo? Y luego vuelve otra vez al contenido profético y dice el 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, es decir, que tiene que estar construido el templo, el tercer templo, y ahí lo dice claramente Daniel 9:27, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Los judíos van a estar ofreciendo sacrificios. Y dice que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio, el continuo sacrificio. Tenían que presentar sacrificios todos los días. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esto quiere decir que esta abominación desoladora, que es esta imagen de la que nos dice Apocalipsis 13, 14 y 15, dice que vio a la bestia que estaba herida de muerte y de repente la bestia vivió. Herida de muerte, es decir, no tenía solución. Y dice que se le mandó hacer una imagen a la bestia y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y que ésta dijese a quién matar. Esto es decir, a los que no le adoren. Esta imagen se va a poner prácticamente al final de la segunda mitad. Dice que habrá 1290 días. Después de 3 años y medio, cuenta 1290 días, es decir, casi al final. Y dice el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué es esto? Porque después de los 3 años y medio, claramente dice que van a ser 1290 días en los que se va a poner la abominación desoladora. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, que todavía Jesucristo va a tardar 1335 días para su segunda venida. Aquí lo dice la Escritura. Dice, bienaventurado el que espere, 1335 días. Es decir, no le sumamos a los 1290 los 1335, ¿sí? Sino la diferencia de días para que entonces, según la profecía, venga Jesucristo. Pero esto es para allá, para el tiempo del fin. Y luego se le dice a Daniel en el versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Daniel moriría antes de que se cumplieran estas cosas. Daniel será resucitado y recibirá su herencia, así como todos los santos del Antiguo Testamento que creyeron en aquel que vendría, como vimos en Romanos. Su palabra se cumplirá, aunque el cielo y la tierra pasen. Hermanos, por último, nunca ninguna generación ha estado tan cerca de los eventos descritos en la profecía de Daniel. Sin embargo, nunca ninguna generación ha sido tan indiferente frente a la realidad que está ante nuestros ojos. Los primeros cristianos no les importó perder su vida por causa de guardar la palabra, protegerla, no les importó. Pero a nosotros sí nos importa perder el tiempo, porque es una pérdida para muchos el venir a escuchar estas cosas. Entonces, nunca una generación ha sido tan indiferente, nunca, hermanos. Y quiero que vean, tiene que cumplirse la palabra de Dios porque estamos en el tiempo de la Odisea. ¿Y cómo son los creyentes en el tiempo de la Odisea, según Apocalipsis capítulo 3? Tibios, no son ni fríos ni calientes, porque si fueran fríos se les puede avivar y si fueran calientes pues se le da más para que sean más fieles, pero se hacen un tiempo para acá y otro para acá, no están decididos de corazón, Por último, mírenlo cómo termina Apocalipsis, tiene mucha relación. Apocalipsis 22:10 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces aquí somos exhortados a guardar, a esperar y a vivir con la expectativa. Sí, Señor, ven, la esposa dice, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Así deberíamos de vivir. Pero la realidad es que algunos dicen, no, Señor, todavía no vengas, es que tengo que hacer esto, tengo que casarme, es que todavía tengo sueños, es que todavía, porque vivimos y no para aquel que nos compró con su sangre. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. A usted que siguió la transmisión le damos las gracias. Fue un poquito largo, pero quería terminar hoy el libro de Daniel. Esté a la expectativa porque pronto vamos a empezar con historia de la iglesia. Dios les bendiga.